episodio de hoy lo vamos a dedicar a hablar de mi patria chica, del País Vasco. Quedan prácticamente 10 días para las elecciones autonómicas que serán muy importantes para definir el futuro de la política vasca y de alguna manera también condicionará la política española. Sin duda lo primero que podemos decir es que las tierras vascas, la comunidad autónoma vasca, no deja de ser una tierra polémica. Polémico en el sentido literal de la expresión polemos, ¿no? Del griego, la batalla, la lucha. Es una tierra indómita, que tuvo una pequeña romanización. Después en la Reconquista tuvo un papel también importante, la famosa batalla de Roncesvalles, está en la memoria de muchos de nosotros. Sin embargo, hoy en la actualidad todavía no nos ponemos de acuerdo ni en el nombre, ya incluso en cómo denominamos a esta región, a esta comunidad autónoma en el sentido político, ya implica un posicionamiento político. En Madrid todo el mundo dice Madrid o Madrid, ¿no? Andalucía, pues nadie duda de que se llama Andalucía, o Galicia, o Castilla, etc. Sin embargo, en el País Vasco ya empezamos. Unos, con rintintín, dicen vascongadas, ¿no? Ya de alguna manera te posicionas con el nombre oficial durante el régimen franquista. Otros dicen País Vasco, o Euskadi, que por cierto es el nombre oficial, los dos nombres oficiales como figuran en la Constitución española. Más neutros, si no queremos molestar a nadie, podemos decir la comunidad autónoma vasca, pero ya empezarán algunos de los vascos a decir, bueno, cuidado, que yo no soy una comunidad autónoma más, yo soy algo especial, porque nuestra lengua es especial. Y no les falta razón. La lengua vasca, el euskera, es un idioma que no es indoeuropeo, es de los pocos idiomas de toda Europa que nadie sabe con exactitud el origen. Es una tierra de santos y a la vez es una tierra de etarras, de asesinos. Santos como San Ignacio de Loyola o Íñigo de Loyola o Francisco Javier, el navarro, que por cierto pelearon en bandos enfrentados, uno defendiendo la independencia de Navarra, Francisco Javier, y el otro defendiendo a las tropas castellanas que iban allí a invadir Navarra. Luego se conocieron en París y fundaron la Compañía de Jesús. Es una tierra también de descubridores y de conquistadores. Algunos de los grandes conquistadores de América pues eran vascos, incluso dieron nombres a sitios importantes de las Américas. Juan Sebastián Elcano pues terminó con vida como líder de la expedición que dio la vuelta al mundo por primera vez. El País Vasco, Euskadi, ha dado grandes empresarios a España de sectores de industria importante, de la poca industrialización que ha habido en España, pues en la industria del acero, de la máquina herramienta, grandes bancos como el Banco de Bilbao o el Banco de Vizcaya, hoy unidos. Es decir, que a pesar de su tamaño pequeño en territorio y ya en población, porque además es una población envejecida, el País Vasco es sin duda importante para la historia de España. Sin remontarnos demasiado en la historia, hablar del carlismo y etcétera, todo lo que pasó en el siglo XIX y principios del XX, lo que es evidente es que hubo una guerra civil en España, en el 36, una gran parte de la población vasca pues estaba en contra del bando llamado nacional, la burguesía vasca que hoy estaría en el PNV, incluso el clero, etcétera, estuvieron en contra y por tanto al perder ellos la guerra, pues hubo, sin duda alguna, una represión franquista importante. Esto no es discutible, los hechos están ahí. Si nos fijamos en los resultados de las primeras elecciones semilibres, iba a decir, el año 77 antes de la Constitución, o ya las siguientes elecciones con la Constitución aprobada, en el año 79, es decir, ya con Franco muerto, enterrado, podemos ver que el primer partido, el partido más votado, no fue un partido franquista, ni siquiera fue el centro. El partido más votado fue el PNV, tanto en el año 77 como en el año 79. Aquí os pongo unas imágenes con algunos datos para que lo veáis. Es cierto, me diréis con razón, que todavía el año 77 y el 79, y por desgracia más de 30 años a continuación, ETA asesinaba y condicionaba la política y además amenazaba y extorsionaba a los empresarios con un objetivo político de modelar la sociedad y la estructura social a su favor. Y evidentemente este factor no lo podemos olvidar. Lo primero fundamental que podemos decir es que si aislásemos estos factores,
La sociedad vasca no era mayoritariamente una sociedad separatista en contra del resto de España. Esto es así si analizamos los resultados de las elecciones en el pasado. Digamos, las fuerzas claramente separatistas no llegaban al 50%. Y por tanto el resto, más del 50%, pues eran fuerzas políticas que estaban relativamente cómodas o muy cómodas con sentirse vascos y sentirse españoles o sentirse solo españoles. Esto es así, digamos, en los años 70, finales y principios de los 80. ¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta hoy para que a fecha de hoy podamos decir que, sumando las expectativas de voto del PNV y de Bildu, puedan estar cerca del 70%, 7-0? Pues evidentemente han ocurrido cosas, y normalmente en política los factores que explican la realidad son múltiples, no hay un único factor. Se tiende a decir simplistamente por parte de la derecha españolista, digamos, rancia, que es que Bildu crece porque Sánchez lo ha blanqueado. Esto evidentemente es una simpleza total. Ya en los primeros años de la democracia, los votos de Arrea Batasuna más los de Euskadiko Ezkerra, otros movimientos, y no cuento al PNV, digamos, los votos radicales de izquierda estaban en torno al 20-22% si sumamos los dos. Otro factor que explica, y este me parece más relevante porque este sí que es un error no forzado, otro factor que explica esta retirada o pérdida de la presencia de España, de las instituciones españolas en esta parte tan importante del territorio español, es la degeneración, la mediocridad, no sé cómo llamarle, la pérdida de vitalidad y probablemente la corrupción de los partidos socialistas y también, por qué no decirlo, del PP. Recordad que estando ETA activa, es decir, los momentos más difíciles para presentar a gente de peso, el PSOE tuvo candidatos de mucha talla en el País Vasco, como eran Nicolás Redondo, o el PP presentó a Jaime Mayor Oreja. Jaime Mayor Oreja era uno de los 3 líderes más importantes del PP a nivel nacional, incluso era uno de los posibles sucesores de Aznar. Por tanto, el PSOE y el PP se han retirado del País Vasco. Esto ha hecho que de alguna manera algún extremo ha intentado ocupar ese espacio. Y por la izquierda, Podemos, sorprendentemente para todos nosotros, llegó a ser el partido más votado en número de votos en las elecciones generales en el País Vasco en el año 2015. Repito, el partido más votado, sacó más votos que el PNV. Podemos, en su momento quizá casi de más esplendor a nivel nacional, antes de que empezaran las peleas internas, etc. Y por otro lado, Vox ha intentado nacer, lo que pasa que nadie, Abascal no es profeta en su tierra, quizá porque le conocen demasiado bien y prácticamente no le votan, pero sí es cierto que Vox en el resto de España, una gran parte del voto de Vox, una parte significativa, es por su posición dura, implacable contra ETA. Y terminamos hablando de los dos partidos que más votos van a tener en estas elecciones. Por un lado el PNV y por otro Bildu. El PNV, con cierta habilidad, quizá un poco tarde, se ha dado cuenta que es un partido envejecido, la gente joven ya no le vota, no es el partido de lejos más preferido entre los segmentos jóvenes de la población. Esta posición la ha cogido Bildu con gran fuerza, que ya en los segmentos entre gente entre 25 y 35 años o 40 años es prácticamente la mitad de la gente de esa edad en el País Vasco manifiesta que va a votar a Bildu. El PNV cambia y presenta un perfil distinto, que tiene 8 apellidos castellanos, o sea, ningún apellido vasco, por lo tanto el elemento raza o etnia lo intentan apartar, y que además es doctor en políticas. Algo es algo, ¿no? Es una persona, digamos, que tiene cierta cultivación o cultivo intelectual. Pradeles. Lo importante en la política básica con el PNV no es tanto el candidato. Recordar que en el PNV, por estatutos, los que mandan no son candidatos, están en el partido y no están en cargos orgánicos. El PNV, por tanto, gestiona todo el tejido empresarial y económico vasco, y en estas elecciones se va a mover como si le fuera la vida en ello, porque de alguna manera le va la vida en ello. Está claro que no la va a perder, pero va a tener que esforzarse mucho. Y esto nos llevará a un punto interesante, que será el índice de participación en estas elecciones, que ahora os contaré.
Eso es el PNV. Bildu es la gran sorpresa. Hemos hablado antes que la derechona, o la fachosfera, por llamarla de una forma un poco negativa, la justifica diciendo, no, es que les ha blanqueado Sánchez. Eso es una explicación para niños, no para librepensadores como nosotros. Bildu, Batasuna, el entorno de ETA lleva muchos años trabajando y desde que decidieron dejar la violencia por distintas razones, o les obligaron a decidir, no entramos ahora en ese tema, ha cambiado, ha mutado, ha incorporado a personas que estaban en contra de la violencia de distintos movimientos, como Aralar o otros partidos, y les ha dado cierta visibilidad. De hecho, el portavoz en Madrid es Óscar Matute, que no tiene nada que ver con el mundo de ETA ni el mundo de Sortu. Pero es que además Otegi, que sí que está vinculado evidentemente con la historia de ETA, de Herri Batasuna, que ha estado en la cárcel, que ha apoyado a ETA, y lo ha reconocido, no lo digo yo, lo dice él, Otegi ha decidido dar un paso a un lado, no sabemos si atrás o a un lado, frente no, y ha nombrado sucesor a Ochandiano. Ochandiano sí viene del País Vasco profundo, del entorno de Mondragón, es de un pueblo que se llama Ochandiano, o Ochandio ahora, que es lo mismo que su apellido, es euskaldun, pero tiene un perfil muy diferente. De hecho, si os fijáis en los 7 candidatos de los distintos partidos, la inmensa mayoría son gente que ha estudiado políticas o periodismo, ¿no? Un poco como pasa en Madrid, pues estas carreras, digamos, un poco aluvión. Hombre, el PNV tiene un sello quizá de distinción, que es que ha hecho doctorado y además lo ha estudiado en Deusto con los jesuitas. El resto, pues la de Vox, la de Sumar, pues son pues periodistas. El del PP también es un periodista. La de Sumar creo que es psicóloga, como Irene Montero, que también estudió psicología. Pero Ochandiano es doctor también, pues que es doctor en telecomunicaciones. Esto no es habitual en la política española, que tener gente de ciencias, que tengan un doctorado, esto te posiciona en otro nivel intelectual. Me recuerda mucho a Angela Merkel, la famosa lideresa alemana, que era doctora en químicas y además casada con un doctor en físicas y había hecho la tesis sobre temas de química cuántica, temas muy sofisticados. Bueno, pues este es el giro que ha dado Bildu. Ha presentado a este candidato, aquí tenéis la foto, le podéis ver que es que cualquiera podría decir, pues qué chico más majo, ¿no? Este podía estar en la panda. No es la imagen habitual a la que estamos acostumbrados, de rostros duros de hombres o de mujeres que han participado en la violencia, y todo aquel que ha sido violento, y especialmente si has quitado una vida humana, eso te marca una impronta en tu alma o en tu espíritu, que muchas veces se transmite también en tu cuerpo. Esto ya ha quedado atrás, afortunadamente. Y es normal, por tanto, que Bildu crezca enormemente en estas elecciones. Recapitulando y para concluir, por aciertos tácticos o estratégicos de unos, en este caso el PNV durante mucho tiempo y últimamente de Bildu, por errores no forzados y también forzados, ante la violencia pues te obligaba a no poder presentar a gente a lo mejor muy potente que no quería arriesgar su vida o que había simplemente huido, pero también por errores no forzados el PSOE y el PP han degenerado y han presentado candidatos muy flojos. La realidad es que hoy el voto nacionalista está en torno al 70% en el País Vasco. Después tenemos, de hecho, al PSOE con una intención de voto entre el 10 y el 12, el 13%, el PP, que tendrá una cierta subida en estas elecciones, puede estar entre el 6, 7, 8%, por tanto, voto nacionalista 70%, más o menos, entre PNV y Bildu, 13%, 12% el PSOE, 7, 8% el PP, tenemos ahí otro 20% voto españolista, podríamos llamar, eso suma 90%, y el otro 10% restante se divide prácticamente a partes iguales entre Sumar, Podemos y Vox. Probablemente no consigan ningún diputado, ninguno de estos partidos. ¿De qué dependerá que tengan un diputado o dos, en el mejor de los casos, estos partidos? Pues fundamentalmente va a depender del grado de participación. Pensamos que la participación en estas elecciones van a ser altas, sin duda superiores al 65%, pero puede que hasta superiores al 70%.
Las anteriores, por distintas razones, fueron muy bajas. Hubo una participación casi del 50%, 51%. O sea, hubo casi tanta abstención como voto, lo cual es muy atípico y bastante negativo. Al haber muy poca participación, esto permitió que los escaños, especialmente en provincias de poca población, como es Álava, salieran muy baratos. Ciudadanos ni está ni se le espera en el País Vasco. Es el gran drama del País Vasco, es que no hay una opción de centro, porque Ciudadanos desgraciadamente nunca entendieron o no quisieron entender la pluralidad de España, y para ganar votos en el centro y en el sur, pues proponían la eliminación de las autonomías y de los estatutos, etcétera, igual que hace Vox, con lo cual prácticamente nadie les vota ni en el País Vasco ni en Navarra. Así vemos la situación y os emplazo al día 22 de abril, donde analizaremos qué ha ocurrido y qué consecuencias podemos sacar de los datos que veamos el día 22. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.